pues nada, pues eso, un placer, tío, hablar contigo. Ya, por fin. Sí, muchas gracias. Por fin te conozco, después de haber visto toda tu filmografía, año tras año. Es un placer poder hablar contigo un ratito. La idea es, nada, un par de preguntas y ya no molestarte más. Tampoco se trata de hacer aquí una gran charla. Eh, si te parece, te hago la primera. Eh, claro, yo recuerdo el año pasado que vimos también Mi piel luminosa. Estaba en el festival también, el mediometraje o el cortometraje largo que hiciste el año pasado, ¿no? Sí, Eh, ¿Me oyes? sí, sí, perfecto. Vale, y no, te lo decía porque, claro, claro, cuando vi el título digo, esto me suena un montón, porque luego vi que era el mismo título de un cuento de Mario Bellatín. Y, y este año con Fauna pasó un poco lo mismo, porque también está como medio inspirado, hay algo por ahí de la novela también Fauna, ¿cómo se llama? De Mario Lebrero, ¿no? Lebre. Sí, sí. Y a partir de ahí pensé, este tipo de referencias, claro, que tampoco son muy escondidas, porque usas el mismo título ¿no? del cuento o del relato, lo que sea, son forman ya parte de tu imaginario. ¿Las vas a buscar o las tienes ya incorporadas y vas añadiéndolas conforme vas trabajando? Es un No, proceso totalmente orgánico. No es que, no es que ni siquiera es que lea algo y diga, tengo ganas de adaptar esto, o vale, que busque cómo puedan funcionar, sino que es que al mismo tiempo que estoy pensando, fue diferente en Mi piel luminosa que en Fauna. Pero las dos surgieron como a partir de lecturas independientes a hacer películas o a escribir guión y yo qué sé, o sea, yo sabes, yo no, Mario Bellatín, no Mi piel luminosa, en ese momento estaba el libro uruguayo de los muertos y, ujú, y entonces empecé a sacar muchas cosas del libro uruguayo de los muertos para hacer una adaptación que al final se filmaron muchas cosas, pero eso fue saliendo y le llamé a Mario, que es amigo mío, Mario Bellatín, para que actuara un cachito y apareciera en la película. Y fue más ya cuando se involucró Mario que, que introdujimos un poquito del universo luminoso que leí allí. Fue más accidentada la entrada, pero me gustaba mucho el título, que aparte para nuestra película, la de Mi piel luminosa, funcionaba de manera el título que en el cuento de Mario, ¿no? Porque en el nuestro tiene que ver con esta cosa del cambio de piel del niño en cuarentena y todo eso, ajá, que ajá. funcionaba muy bien. Y más bien el título quedó porque era una especie de resignificado. Y después con lo del hebrero fue más, yo lo estaba buscando menos, incluso porque estaba escribiendo Fauna, que se llamaba de otra manera. Yo había leído, ¿cómo se llama esta novela larga del hebrero? La famosa, la que es como, ¿cómo se me olvida. Sí, La no lo conozco tanto. A Mario sí, porque me gusta mucho cómo escribe En fin, dime, dime. sí, pero en fin, entonces el hebrero fue más bien como que en ese momento a Gavino le interesaba bastante el hebrero, no sé por qué, y hablamos mucho como todos, tanto o sea, pese a que el corto es una codirección y Fauna no es una codirección Ujú. estrictamente, son proyectos que yo hablo mucho ahora se llama Lázaro, se cambió el nombre Gavino, entonces con Lázaro hablo mucho eh, los, todo y, y un poco su influencia también me llevó al Fauna, no me acuerdo. Pero hay una cosa como yo tengo a partir de no sé qué momento de hacer películas como una mayor apertura a otro tipo de experimentación, como de abrirme más, no solamente a la literatura, pero por ejemplo, hay un ejemplo ahí, ¿no? Que yo quizá no tanto como ahora, pero leía
pero me dejaba influenciar mucho, digamos, por el universo de la literatura, porque tenía como una idea un poco más estricta de lo que debía ser el cine, en Ujú. términos como de alejarme mucho más. Pero ahora hay una cosa, tengo como una apertura un poco que no es académica, o sea, no sé por qué exactamente, pero me divierte un poco más como poder leer cosas y robarme cosas de allí, o ver películas y directamente robarme cosas de allí. Y no es nada más una observar el mundo alrededor mío y crear a partir de eso, sino también tener un poco de darme chance de agarrar libros en la casa y de ver cosas, ir a obras de teatro y robar cosas de allí, yo qué sé. Que Ujú. antes era un poco distinto, me parece. Ya. Sí, es que, claro, es lo que te preguntaba, ¿no? Que más que adaptaciones, casi que serían como ampliaciones, ¿no? Del imaginario. Porque, claro, si conoces la novela, yo la de Mario la leí hace mucho, ¿no? Tampoco la tenía muy claro. El relato de Mario sí que lo tenía más. Y claro, con el título, y estaba buscando todo el rato a ver qué habías hecho con el, ¿no? Si era una adaptación, en el fondo es un poco lo que dices tú, ¿no? Se cruza por ahí un relato, un texto, lo que sea, y lo cruzas o lo bastardizas con otras cosas, ¿no? Es como muy interesante también. Porque claro, también es evidente que en Fauna hay el cruce este bestial de Narcos, que esto sí que todo el mundo lo conoce, y está como ahí presente más o menos, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Que es como, ay, 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 que esto sí que es el imaginario de Narcos, como el de la serie, estos ambientes y tal. No sé si es algo consciente o juegas con esto o también salió así, ¿no? Como estos juegos de referencias, Sí, digamos, más cultas, con más populares, bueno, es lo que le da como estas pátinas, ¿no? es extraño porque no hay no es un impulso como de juntar referencias como muy pares fuerzas, sino que tenía que ver con, lo de Narcos empezó un poco por el actor Francisco Barreiro, es muy amigo mío, y, empezamos como toda una conversación con Lázaro Gavino y Paco y otros, porque ellos tienen una compañía de teatro también, como Ujú. acerca de qué significa para ellos tomar estos roles y actuar en estas cosas. Y es evidente que necesitan dinero y necesitan vivir de algo y yo no les pago lo suficiente y ellos con su compañía de teatro mucho menos. Pero también habrá como un momento en el que se detienen y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué son estas series de televisión en las que se está construyendo la historia contemporánea de México y se está como, no sé, creando como mitos alrededor de unos personajes a los cuales también nadie tiene una referencia de primera línea, ¿no? Es decir, todas esas cosas están escritas a partir de reportes, de reportes, de reportes, ¿no? Es decir, nadie es que haya pasado 6 meses viviendo con un capo y a partir de ahí construir un personaje. Eh, entonces, como, en fin, es como algo que nos interesaba a todos hablar, por qué están tipo de series, por qué celebra a la gente cuando de repente entra en esas series, y no es como, porque no es lo que sucedía antes con las telenovelas en México, que la gente hacía telenovelas un poco escondidas, no le decía a nadie que iba a salir una telenovela o que iba a filmar una telenovela o dirigir una telenovela, pero ahora hay una cosa como de qué increíble que estamos en, sí, no sé, es muy extraño, ¿no? Entonces me Ujú. interesa un poco ese mundo, sobre todo cómo representamos la violencia, cómo la entendemos, pero eso es una cosa que cruzaba con otra que es muy importante, que es esta idea de la actuación y que convivo mucho con actores que luego actúan en mis películas, pero no actúan exactamente personajes inventados, sino que son como personajes basados mucho en ellos. Y entonces como que se empezaba a mezclar distintas cosas y después también tener esa que se mezclara, que entraran también novelas que estaba leyendo en ese momento y cosas así, hacía que me gustaba que, como es una película, en México decimos ñoña, como nerd, de que, que uno pensaría que puede resolver el acertijo de cómo está construida la película, ese tipo de cosas, me gustaba poder introducir suficientes elementos como que eso dejara de ser importante, como que no se trata un poco
como poder entender los distintos niveles de representación y los distintos personajes y cómo se cruzan ni nada de eso, sino un poco regresar a lo primero que me interesa más del cine, que es como la coreografía de los personajes, como cómo mueven los cuerpos, cómo se escuchan sus voces, las palabras que usan, las risas entre ellos, como las miradas, cosas mucho más como primordiales del cine, que a final de cuentas sigue siendo lo que más me interesa, pero esto otro me hace como, me deja jugar un poco en otros universos, pero sin nunca abandonar ese otro que me divierte, ¿no? Que me gusta más. Y creo que, y juntar esas cosas, me gusta mucho la escena cuando Paco está actuando o le piden que haga una escena, pero que la escena que como no tiene diálogos, la hace toda sin diálogos. Es como doble porque es graciosa, por lo menos para mí es como medio comedia, y a la vez uno tiene un rato para observar a alguien moviéndose sin hablar, es bastante largo, que es como extraño, eh, y a la vez está como una idea sobre la actuación y sobre narcos, o sea, como que se juntan ahí muchas cosas, pero que a final de cuentas lo que uno está viendo es una persona en un solo plano moviéndose y puedes como eh, un poco como observar a un ser humano en movimiento, simplemente. Total. Sí, sí, no, yo creo que juego es evidente que lo hay y mostrar el artificio o mostrar el truco también es una constante. Viendo esta peli me acordé, porque es evidente que los personajes ahora juegan a ser este, ahora juegan a ser el otro, se ponen una peluca y con este ya son otra cosa. Y, y me acuerdo de una escena creo que era de los mejores temas, que hay un momento en la casa aquella que hay, que se ve como todo el dispositivo con todos los focos y se ve la cámara filmando y tal, ¿no? De repente, ¿no? Y ya está, no pasa nada y sigue la peli, ¿no? Estas Sí, cosas de se muestra el artificio no pasa nada porque en el fondo son capas y capas, ¿no? De artificio tras otro, ¿no? Historias dentro de historias y roles que van cambiando y te metes en el juego y vale, aceptas que de repente aquel personaje que Gabino de repente es el hermano de no sé quién, luego es como una especie de detective o no sabes quién, que con una peluca va buscando al otro, ¿no? Como... sí, sí, es cierto que de alguna manera se parece mucho cierta cosa a los mejores temas, ah, en que, en que también hay un desdoblamiento, y en ese desdoblamiento de la película lo que ya se entendía de alguna manera se convierte en otra cosa. Y por un lado es más radical lo de Fauna, porque es una historia nueva, pero también es más sutil, a mí me parece, porque es como a través de las pelucas y esas cosas, sí. como el artificio se muestra a través de como unos elementos más extraños, como las pelucas, y en cambio el artificio en los mejores temas es un poco más burdo, con con las luces y con gente que se mete a cuadro y con filtros, Sí, sí, total. cosas de cine, ¿no? Que se meten, de la producción que se meten. Y me divertía más esta parte. Ahora, no sé, como que ahora me interesaba menos como de mostrar la película, o sea, mostrar los hilos a partir de mostrar las focos y esas cosas como los mejores temas. Creo que era más divertido con las pelucas. Sí, no, la verdad es que sí, es que hay momentos como de risa extraña, ¿no? Que te da la risa y piensas, pues bueno, lo hemos visto mil veces, ¿no? Que se pone una peluca y ya es Sí. Sandokan, yo qué sé. No, no, la verdad que sí. Y Eh, también me parece que hay una ambigüedad con las pelucas porque son pelucas como obviamente falsas, pero no son las pelucas más falsas de todas. Es decir, no es que Gavino traiga como un afro o algo así, sino que es una peluca que pareciera que todavía estamos intentando que nos quede bien, ¿no? O sea, no es exactamente... es que es un poco eso, ¿no? De repente dices, bueno, ¿está jugando a que me lo tengo que creer o realmente se cree que, ¿no? Estas fronteritas que hay todo el rato, yo que también hacen que tengas con la atención puesta, ¿no? Es decir, a ver, ¿esto me lo tengo que creer o, o es obvio que no, ¿no? Es como ahí, como todo el rato este tira y afloja que yo creo que es chulo y atrae un montón, la verdad. Y ya para acabar, y tampoco para entretenerte más, y siguiendo un poco el hilo de lo que decías antes de construir a partir de lecturas o de inputs que te van llegando más o menos de manera casual,
cuánto hay de improvisación en tus pelis, ¿no? Porque da la sensación de que de repente, como os lo estáis pasando bien, hay como un giro que parece muy natural. Yo no sé si hay un guión súper estructurado que seguís o de repente os podéis permitir explorar una vía paralela. Quiero decir, ¿el guión Sí, está sí. muy escrito o lo vas modificando según te va pidiendo la historia? Eso ha variado y varía totalmente como de película a película, dependiendo cómo vamos, eh, sí, como sea el planteamiento general de la película. Por ejemplo, lo más reciente que hablábamos de Mi piel luminosa no tiene nada que ver lo que nos planteamos con lo que terminó siendo. Prácticamente eso es como, ni siquiera la historia principal estaba escrita, o sea, eso lo encontramos en la edición, ¿no? Y por eso también es la única película que tiene voz en off, que toda la voz en off como que fue después, pero en casi todas las películas yo llevo un guión bastante tradicional en el sentido de que esté escrito con esos programas de guión y se ve, digamos, sin leerlo por fuera, son 60 páginas escritas con todos los personajes y todo. Y en Fauna, lo que sobre todo es que filmamos mucho más de lo que hay y Mm, quité muchas cosas. Hay una cosa de los guiones que escribo que no están estructurados en términos de una historia necesariamente. Hay pequeñas historias dentro de la gran historia, pero no hay una necesidad nunca, no hay ninguna escena en la película que si la quito no entiendes algo, como que son como momentos que funcionan en sí mismos y que me gusta que suman uno con otro, pero no suman una historia, una anécdota, sino que suman como un ambiente, una sensación emocional. Entonces, yo puedo, si hay una escena que estamos filmando que no está funcionando, que no nos sale, que hay algo que no funciona, no pasa nada, porque simplemente, entonces a veces inventamos pequeñas nuevas escenas que podemos insertar, pero en el caso de Fauna fue más bien quitar muchísimo de lo que estaba escrito y nos reinventamos el final, que se siente un poco como una idea de cómo hacía, porque lo que habíamos pensado, o sea, lo que yo he escrito era imposible para nosotros, o sea, lo filmamos y era ya de risa, mientras lo filmábamos, los actores es como que se burlaban de mí, de lo que había escrito y de ellos mismos haciendo eso. O sea, decían que eso que parecía película de terror mexicana de los 90s y no sé, como unas cosas y como referencias muy específicas también que nos daba risa. Entonces, terminando de, o sea, ya editando, lo más difícil fue como encontrar la manera de cerrar todo eso y encontré una toma en la que Gabino se le acercaba a Luisa y le decía un secreto ujú. y eso, no, eso lo hizo él. Llevábamos haciendo esa toma bastante tiempo porque estábamos dentro del coche, era un poquito complicado filmar y en un momento se cansó y le quería decir algo a Luisa, pero pues estábamos y se acerca y después ya me dijo Gabino que le preguntó que dónde íbamos a cenar o algo así porque teníamos mucha hambre, pero cuando se acerca y hace ese gesto, ahí fue cuando lo vi, me dije, aquí puedo utilizar eso para cerrar y regresar a la primera historia un poquito, pero era muy distinto. Pero no es que improvisen mucho, en realidad todos los diálogos están escritos, eh, añaden cosas, como añaden palabras que a ellos les divierten o que les parecieran como... eh, cuando se saludan, yo pongo hola en el guión y ellos se saludan como quieran saludarse, por ejemplo, ¿no? Ya, Pero sí ya. van siguiendo un poco, cambian las palabras un poco, pero siguen más o menos la idea, ¿no? Claro, yo pensaba que era más libre también, porque como sé que sois todo un grupo de una troupe, ¿no? De amigos, que ya lleváis un montón de pelis juntos y tal, me imaginaba más, un poco más libertad a la hora de escribir y de comentar las escenas y tal, ¿no? Porque yo creo que un poco lo transmiten, ¿no? Se parecen como que hay improvisación contenida dentro de unos límites, pero que no me esperaba que fuera un guión ya tan cerrado. Eh, Sí, yo creo que lo que le da un poco esa sensación de soltura es que ellos, aparte de actuar en mis películas, están todo el año juntos haciendo teatro. ya. Entonces, y tiene una compañía de teatro
en las que ellos escriben, dirigen y actúan. Y entonces entre ellos se ven todos los días, son mejores amigos, están como encima de, o sea, entonces ya es como, son una familia, ¿no? Y, Hay y mucha complicidad, ¿no? entre ellos sobre todo. Entonces ayuda mucho que cuando llegan no es como, es muy distinta la experiencia como de rodaje con ellos, en el sentido de que es como lo que no hay nada nuevo, no hay nada que celebrar tampoco. Llegamos, nos sentamos juntos y todos y se han estado viendo todo el año, todos los días igual, ¿no? Oye, pues, no sé, podríamos estar hablando mucho tiempo, pero tampoco es plan, porque todo esto... Los medios tampoco lo permiten. La verdad es que no es, no es lo más agradable, ¿no? Poder estar así. Pero, bueno, no sé. No sé si quieres añadir alguna cosa o simplemente, si no, ya te agradezco un montón el tiempo que has estado, eh, aunque sean en estas circunstancias tan caóticas, pero bueno, al menos tenemos un pequeño documento en el que poder Sí, alargar y, no sé, dar un poco de calidez a las sesiones. El año que viene lo volvemos a intentar y ya está. sería ¿No? buenísimo ir, porque nunca he ido a Barcelona, así que a ver si No sé, ojalá puedas venir invitado por la alternativa algún año, sería buenísimo, sí. A ver invitando, porque si. claro, es como, eres un clásico del festival ya, ¿eh? No, no, es Sí, de verdad. hecho, ¿sabes Es- qué? La primera película que hice fue el primer festival que me aceptó, la primera película que hice en mi vida fue en la alternativa, rarísimo, porque era mandar DVDs así. La de Perpetuum, era la La primera. de ¿Dónde están sus historias? Ah, fíjate, wow, sí, sí, sí. Fue como en el 2007 o así, No, por ahí. no, es que, claro, yo creo que yo todavía, no sé si estaba todavía en el festival, por eso no, esto no lo recuerdo, pero desde Sí, que, yo creo que la primera que vi tuya fue la de Perpetuum mobile y que hace años ya también. sí, por el 2009, por ahí, sí. Sí, y casi cada año tenemos peli tuya, o sea que Sí, esperamos peli tuya. buenísimo. Pues nada, Nico, muchísimas gracias en nombre del festival, en nombre nuestro y bueno, ya te daremos noticias. Espero que haya suerte. Mil gracias A por ti. la charla. Ya nos conoceremos en persona, espero pronto. Seguro que sí, en algún momento de la vida llegará. Bueno.